Ya. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Estamos hoy con la doctora Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas. Ella fue gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos y vamos a conversar sobre la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, más conocido como la Ley de Defensa de la Dolarización, que se aprobó en la Asamblea Nacional el pasado 22 de abril. Esta ley ha posicionado dos sectores, ¿no? Hay un sector que habla justamente de que es una ley que defiende la dolarización y hay otro sector que habla que es una ley de defensa de la banca. Querida Vilma, muchas gracias por aceptar esta entrevista y bueno, como siempre digo, la pregunta de cajón es ¿cuál es tu primera evaluación de cómo quedó esta ley? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a Línea de Fuego por mantenerse tan activa como siempre. En realidad, en los medios oficiales se dio sobre todo cabida a las personas, a los analistas favorables a la ley. Ujú. Casi no se escucharon criterios diferentes, criterios que analicen el real contenido de la ley. Eh, y claro, ¿cómo quedó la ley? Pues quedó, yo digo que disfrazada, ¿no es cierto? Bueno, desde el principio los nombres que se están dando a las leyes en este gobierno son totalmente engañosos. Esta se llama Ley para la Defensa de la Dolarización, pero vamos a ver que para nada defiende la dolarización, es más, le pone en riesgo a la dolarización y pone en riesgo nos pone en riesgo a todos los ecuatorianos, riesgo de un mayor deterioro del que ya estamos viviendo. Igualmente, cuando este gobierno dictó la ley mal llamada para el fomento de la producción desde agosto del 2018, era una ley absolutamente recesiva, un plan de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, luego la ley humanitaria, de apoyo humanitario, una ley que acabó con los derechos laborales. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a realmente revisar las leyes y no dejarnos manejar simplemente por los títulos que el gobierno pone, ¿no? Esta mal llamada ley para la defensa de la dolarización, ¿por qué es tan peligrosa para todos los ecuatorianos, para toda la economía ecuatoriana? Porque si bien es cierto que prohíbe al Banco Central que se conceda financiamiento al gobierno central, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las instituciones del sector público, ni a cualquier entidad de propiedad pública, ¿no es cierto? En cambio, deja las puertas completamente abiertas para que se conceda créditos al sector financiero privado, sin límites ni condiciones de las que actualmente existen en el Código Orgánico Monetario y Financiero vigente. Más aún, se elimina la obligación que actualmente tienen las instituciones financieras privadas de conservar dentro del país una parte de la liquidez. Y se le quita la facultad que tiene la Junta de Política, actualmente se llama, en el código anterior, digamos, antes de esa reforma, era la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Ujú. Con el nuevo proyecto, con la nueva ley, se crean dos juntas, la Junta de Política y Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera, ¿no? Pero en todo caso, se les quita a estas juntas la facultad de obligar o de disponer que las divisas pues, permanezcan dentro del país, tanto las divisas que tiene el sistema, que maneja el sistema financiero, como las divisas procedentes de las exportaciones. Se elimina la norma que les obliga a mantener una parte de la liquidez dentro del país. Es decir, ¿qué es lo que estamos entonces diciendo? Estamos diciendo que esta ley quita los límites y las condiciones que actualmente deben cumplir o que debían cumplir en el código anterior las instituciones financieras para acceder a créditos del Banco Central o para redescontar cartera. ¿Qué es redescontar cartera? Los bancos conceden créditos, ¿no es cierto? Entonces los clientes de los bancos son los que forman parte de la cartera crediticia de los bancos. Esa cartera los bancos pueden ir al Banco Central y redescontar, es decir, entregarle la cartera al Banco Central y recibir liquidez. Actualmente, digamos, antes de la vigencia de esta ley, bueno, en este momento ha sido enviada a la presidencia y todavía no sé qué va a pasar ahí, ¿no es cierto? Si va a vetar parcialmente, aun cuando ya dijeron que había un acuerdo, pues, con el ministro de Finanzas en que la ley quedaría como está. Pero bueno, la ley aprobada por la Asamblea
esta ley lo que hace es que quita las obligaciones que tienen las instituciones financieras para tener acceso a créditos o a redescontar cartera. Tenía que ser, por ejemplo, solo cartera tipo A, o sea, la mejor cartera, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Con las garantías debidas. Esa obligación se quita, es decir, van a poder entregar la cartera mala al Banco Central y retirar la liquidez. Y además, no solo retirar la liquidez, sino sacarla fuera del territorio nacional, porque no tienen ninguna obligación de mantenerla dentro del territorio nacional, porque esa obligación se elimina. Además, se están eliminando controles. Si la superintendencia de bancos, por ejemplo, tenía facultades para controlar las operaciones del Banco Central, se está eliminando la facultad de control por parte de la superintendencia de bancos y se está limitando la capacidad de control por parte de la Contraloría General del Estado. En su lugar están reemplazando con auditores privados. Auditores privados que son designados, o sea, designados por las autoridades que los van a contratar y que pueden también ser despedidos por ellos, ¿no es cierto? Se están relajando, eliminando normas que estaban vigentes en forma similar a lo que sucedió en el 99, ¿no es cierto? Se hicieron reformas a la ley de instituciones financieras en ese caso que dieron mayor libertad a los bancos, como en este caso de acceder a créditos del Banco Central, a créditos de liquidez sin condiciones ni límites. Segundo, se les elimina la obligación que tienen de mantener dentro del país una parte de la liquidez, lo que quiere decir que pueden retirar recursos del Banco Central y colocarlos fuera del territorio nacional, como sucedió en la crisis financiera del 99. Si la crisis financiera del 99 fue una disposición transitoria de la Constitución del 98, la que les permitió acceso a créditos de liquidez del Banco Central. ¿Qué hacían los bancos? Tomaban esos recursos y los colocaban fuera del territorio nacional. Eso es lo que llevó a que el sucre, que era la moneda en ese momento, se devaluara al 100% cada 3 meses. Y claro, con la devaluación de la moneda, pues se liquidaron las pensiones, las remuneraciones y la pobreza aumentó de manera abrumadora, ¿no es cierto? Alarmante en el 99. Ahora, el riesgo es de una fuga masiva de capitales, porque además, en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se propone, y hemos escuchado al señor Lasso, que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas. El ISD, sí. Si se elimina el impuesto a la salida de divisas, pues se está también fomentando o facilitando o abaratando las fugas de capitales. Un tema adicional que es muy peligroso es que en esta nueva ley, todas las pérdidas del Banco Central se establece que deben ser pasadas al Ministerio de Finanzas. ¿Y cuándo se dieron pérdidas en el pasado? Pérdidas del Banco Central. Las más grandes pérdidas se registraron en la crisis de 1982 con la política de sucretización de las deudas y en la crisis del 99 con el denominado salvataje bancario, ¿no es cierto? ¿En qué consistieron? En el año 1982, las deudas que tenían los grandes grupos económicos denominadas en divisas le trasladaron al Banco Central. Y el Banco Central pagó las deudas en dólares a los acreedores externos, pero cobró a los deudores en sucres que se devaluaron. Allí se produjeron grandes pérdidas para el Banco Central y grandes beneficios para los deudores originales, ¿no es cierto? Para los grandes grupos económicos que se acogieron a este mecanismo de la sucretización. Luego esas pérdidas del Banco Central fueron transferidas al Ministerio de Finanzas. Es decir, ¿qué es el Ministerio de Finanzas? El Ministerio de Finanzas maneja los recursos nuestros, de los ecuatorianos. Entonces, si le pasan las pérdidas al ministerio, ¿a quién le están pasando las pérdidas? A nosotros, a los ecuatorianos, porque eso quiere decir que hay menos recursos para educación, para salud, para seguridad, para lo que significa atender las necesidades de nosotros los ecuatorianos, ¿no? Por eso el empobrecimiento masivo en los años 80. Luego en los 90, ¿qué sucedió? Se abrió la posibilidad de créditos de liquidez, como lo están haciendo ahora. Ahora incluso le incluyen el redescuento de cartera, es decir, que la cartera mala los bancos le van a pasar al Banco Central.
Y luego se dice, las pérdidas del Banco Central tienen que financiarlas el Ministerio de Finanzas. O sea, ¿quiénes? Nosotros los ecuatorianos. Entonces, eso es lo que significa esta ley. Y en plena pandemia, en plena crisis, fíjese usted, ¿no es cierto? En plena crisis, cuando en todas partes del mundo los gobiernos y los bancos centrales están canalizando recursos a las empresas para que no quiebren, a los desempleados, a las familias para estimular la reactivación económica, y los bancos centrales están concediendo créditos directamente, incluso donaciones, de acuerdo con las políticas definidas por las respectivas autoridades, hacia los gobiernos. Acá estamos aprobando en plena pandemia una ley que impide que el Banco Central pueda conceder ningún tipo de operación o realizar ningún tipo de operación de financiamiento para el Ministerio de Finanzas, es decir, para el Estado. ¿Qué es lo que pasa en este mismo momento? La banca privada tiene excedentes de liquidez. No sé si a usted le han ofrecido créditos. A mí me llaman a ofrecer créditos. ¿Qué tienen? Tienen excedentes de liquidez, ¿no es cierto? Están con recursos que no pueden colocarlos. Pero entonces el Estado, en cambio, tiene liquidez. El Estado no tiene ni para importar todas las vacunas. El Estado está restringiendo completamente el gasto público, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que debería pasar en este momento? Debería el Ministerio de Finanzas emitir unos papeles que se llaman unos bonos y colocarlos a través del Banco Central para que compre el sistema financiero, porque es el mismo país. Una reactivación económica requiere de un aumento del gasto público, es decir, para que se genere más empleo, para que se dinamice el mercado interno, para que las familias tengan trabajo, porque si no tienen las familias trabajo y no tienen ingresos, se comprime la demanda interna, que es lo que ha venido sucediendo en esta pandemia, no solamente por efecto de la pandemia, sino por efecto de la política económica que el gobierno ha venido aplicando en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Doctora, reduciendo el público, despidiendo empleados públicos, ¿no es cierto? Reduciendo la inversión pública. eso es ¿Sí? justamente lo que han señalado como la razón para la aprobación de esta ley. Es decir, señalan que a partir del 2014, el gobierno de Rafael Correa, cuando ya no tuvo, digamos, como liquidez en el sector público, empezó a usar los recursos del Banco Central. Dicen que desde el 2014 el gobierno nacional empezó a tomar estos fondos para gasto corriente. Y ese dinero es el que todavía el Estado le sigue debiendo al Banco Central, y eso es justamente a lo que querían ponerle candado, que el Estado no vuelva a coger ese dinero del Banco Central. La explicación que daban es que el dinero que está en el Banco Central es el dinero de los depositantes, es el encaje bancario, es el dinero que los bancos no pueden gastar, el que está depositado en el Banco Central, por lo tanto no es dinero público, sino dinero del público. Por lo tanto, el Estado no debería hacer uso de esos recursos. A ver, en primer lugar, en el Banco Central hay recursos públicos y recursos privados. Es más, se mantiene en la nueva ley, se mantiene el artículo, es el artículo 40 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que dice literalmente, les leo, depósitos del sector público. Los recursos públicos de las instituciones, organismos y empresas del sector público no financiero se mantendrán en depósito en el Banco Central del Ecuador de conformidad con las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria. Es decir, siempre por ley, todos los recursos del sector público, de todas las entidades públicas, deben mantenerse depositadas en el Banco Central. ¿Qué más está depositado en el Banco Central? Están depositados los encajes, es decir, que es un porcentaje de los depósitos del público que por obligación deben mantenerlos en el Banco Central. Más o menos la última información disponible. Reservas bancarias, es decir, encaje bancario, 6.800 millones de dólares. Depósitos del sector público no financiero, 5.507 millones de dólares. Digamos que aproximadamente 50% más o menos corresponde a los encajes, depósitos, ¿no es cierto? Una parte de los ahorros de los depositantes y a los depósitos del sector público no financiero. Lo que hace esta ley es
obligar a que el Estado no pueda tener acceso a ningún tipo de operación de financiamiento, ¿no es cierto? Pero en cambio deja la puerta completamente abierta para que el sector privado pueda tener acceso a estos recursos, incluidos los recursos públicos que están depositados en el Banco Central. Es decir, esto es lo que los analistas no han dicho nunca. Los analistas que han salido en los medios oficiales solamente se refieren a que el Estado no pueda tener acceso a los recursos que están depositados en el Banco Central, pero no dicen que parte de esos recursos son recursos públicos. Y tampoco dicen que los que sí tienen acceso ilimitado y sin condiciones, de acuerdo con la nueva ley, es el sistema financiero privado, en condiciones en que el sistema financiero privado tiene tendencia a colocar fuera del territorio nacional los recursos líquidos, es decir, por lo general en paraísos fiscales, por lo cual el Código Monetario y Financiero anterior ponía unos límites a la cantidad de recursos que pueden tener fuera del territorio o, visto de otra manera, la obligación de mantener una parte de esos recursos dentro del territorio nacional. Pero esto es lo que se elimina en el Código Orgánico nuevo, ¿no es cierto? Se elimina la obligación que tienen de mantener una parte de los recursos. Entonces el riesgo es que se repita la historia de 1999, en que los bancos acudieron a créditos masivos de liquidez del Banco Central y como no tenían ninguna obligación de mantener esos recursos dentro del país, los fugaba fuera del territorio nacional. Recordemos que incluso uno de esos bancos compró un banco fuera del país con los recursos que había obtenido en el Banco Central, ¿no es cierto? Ese es el riesgo. ¿Qué pasa con una fuga masiva de capitales? El riesgo de una fuga masiva es que se deteriora mucho más la situación de la economía nacional, la situación de iliquidez que está viviendo la población, porque no los bancos tienen liquidez, pero la población no, porque han perdido el empleo. Es decir, el día de ayer, precisamente, en la prensa se dijo que alrededor de 1 millón de ecuatorianos han descendido de la clase media a la pobreza. Es decir, 1 millón de ecuatorianos es una cifra enorme de la población que ha perdido su empleo y que ha descendido, ¿no es cierto? Se encuentra en situación de pobreza. Si hay una fuga masiva, porque por esta ley que está tan flexible, sin ningún tipo de control, digamos, porque además eliminan el control de la superintendencia de bancos, debilitan los controles de la Contraloría. Entonces, simplemente el Banco Central queda a merced y a las órdenes del sistema financiero privado. Hay un tema adicional, ¿no? Que es que se crea una institución, se crea un ente. A ver, primero quiero mencionar que estoy olvidándome. ¿Quiénes van a manejar estas juntas? Estas juntas van a ser manejadas ya no por los ministros, como era en el Código Orgánico Monetario anterior, sino que van a ser manejadas por unos ciudadanos que tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos es, por ejemplo, y les leo textualmente, tener experiencia profesional de por lo menos 10 años en funciones de dirección o administración relevantes en el ámbito monetario o financiero, incluyendo los organismos de regulación, supervisión o control de dichos ámbitos. Añadieron en la última reforma que hicieron, en el acuerdo con el ministro de Finanzas, que hasta 4 años de los 10 años exigidos de la experiencia profesional pueda ser acreditado con el ejercicio de la cátedra universitaria en materias afines a los ámbitos mencionados. Entonces la pregunta es, ¿qué son funciones relevantes en el ámbito monetario y financiero? ¿Quién tiene por lo menos 6 años o 10 años de experiencia? Pues son altos funcionarios o ex altos funcionarios de los bancos. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿quién va a manejar la política monetaria, financiera y cambiaria? Van a ser personas vinculadas o cercanas a la banca. Entonces, esto, por ejemplo, es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución establece que el manejo de la política crediticia, cambiaria y financiera tiene que ser potestad exclusiva de la función ejecutiva, ¿no? Esto lo han buscado subsanar simplemente diciendo, bueno, estas juntas son parte de la función ejecutiva. Sí, pero ¿quiénes son? ¿A quién representan? Además, se está creando una unidad para manejar lo que queda de la crisis financiera del 99. Se llama la unidad de gestión. Antes de pasar a ese tema, querida Ben,
Pero señalaban, por ejemplo, que en el caso de estas juntas, la posibilidad de que sea la Asamblea la que elija de una terna que envía el Ejecutivo, le da transparencia a las personas que van a formar parte de la junta. Sí, pero el requisito que deben cumplir es lo primero, ¿no es cierto? Tienen que ser personas que tengan 10 años o por lo menos 6 años ahora, 4 pueden ser docentes y 6 años de experiencia en funciones relevantes. No es cualquier funcionario de los bancos, es funciones relevantes en el ámbito monetario y financiero. Entonces, ¿qué es? Un exgerente de un banco, un ex alto funcionario. Ellos son, ¿no es cierto? Que el Ejecutivo envíe una terna y que la Asamblea elija cuál terna no cambia la condición que tienen que cumplir, esa de tener 10 años de experiencia en funciones relevantes en el ámbito monetario y financiero, ¿no es cierto? Ahora, Lo que ¿por aquí qué? habría un conflicto de intereses, porque Exactamente. ¿cómo se van a regular los mismos bancos a sí mismos? Además, ¿regular en qué si ya la ley les está desregulando? Es más, mire que aquí es curioso cómo a la Junta de Política y Regulación Monetaria se le quita la facultad de obligar a los bancos a mantener una parte de la liquidez dentro del territorio nacional. Se le quita la facultad. Es decir, si hay una fuga masiva de capitales, la Junta no tiene el marco jurídico para poder decir, hey señores, paren, vamos a impedir la salida. No la tiene porque ya la están eliminando. Están eliminando el artículo que le obliga que le permite a las instituciones obligar a mantener una parte. A ver, le voy a leer, ¿no es cierto? Este es el artículo 15. Dice, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas en caso de incumplimiento de tal obligación. Esto se elimina, se suprime. La Junta ya no va a tener esa facultad. O sea, primero tenemos una junta que va a estar conformada por directivos de bancos privados. Así Pero es. si es que por si acaso quisieran regularles a los Ya bancos privados, tampoco van a poder. se les quita la facultad, es decir, van a observar, por ejemplo, en el caso de una fuga de capital, van simplemente a observar cómo fuga y le van a decir al Ministerio de Finanzas, hey, Ministerio de Finanzas, financie las pérdidas, porque obviamente con esas operaciones el Banco Central se va a descapitalizar, ¿no es cierto? No va a tener el capital mínimo que esta misma ley le obliga. Y en consecuencia van a regresar al Ministerio de Finanzas y decirle, Ministerio de Finanzas, y es más, le ponen un plazo aquí para que capitalice el Banco Central, es decir, las pérdidas absorbidas por el conjunto de la población. Y en este tema de la entidad que están creando, como no han resuelto la crisis financiera del 99, porque no ha habido voluntad política de los gobiernos, en la disposición general 23ª crean una unidad de gestión y regularización, que es la que se va a encargar de manejar todos estos temas pendientes de la crisis del 99. Pero en el penúltimo párrafo dicen, los recursos que se necesitaren para el funcionamiento de la unidad de gestión y regularización, su ejecución presupuestaria y para el pago de sentencias ejecutoriales en su contra, provendrán del presupuesto general del Estado. Sentencias ejecutoriadas en su contra. Ya está clarísimo. Si le están regresando los banqueros a reapropiarse de lo que se les incautó. Y aquí ya está la ley, ya está clarísimo. Dice, no hay problema, pues, que paguen los ecuatorianos, ¿no es cierto?, del presupuesto general del Estado. A ver, esto Esto es lo necesita una poderoso de explicación esta un ley. poco más profunda. Digamos, hubo sentencias en la que para garantizar los depósitos, ¿no es cierto?, se les quitaron las propiedades a los bancos. En algunos Es casos. decir, de Esas sentencias que fueron en contra se pueden rever ahora. Eso es. por supuesto, hace poco leí en la prensa que además unas propiedades que fueron expropiadas al Filambanco, a los señores Isaías, ya el juez ordenó que se les devuelva. Entonces, y aquí ya crean la ley, ¿no es cierto? Dicen, bueno, el pago de sentencias ejecutoriadas en su contra provendrán del presupuesto general del Estado. Es decir, no nos olvidemos que siempre se dijo que los banqueros querían además un vuelto Además, y claro. regresan
cierto? Regresan, inician juicios en la Administración de Justicia y ya está lista la ley. Es decir, ¿quién va a pagar? El pueblo ecuatoriano, todos los ecuatorianos. Ministerio de Finanzas. Entonces, eso es lo peligroso de esta ley. O sea, imagínense que a la Contraloría, por ejemplo, le quitan la facultad sobre la gestión de los activos financieros. ¿Qué son los activos financieros? El manejo de la Reserva Monetaria Internacional. Es decir, estos tres ciudadanos que tienen esa característica van a poder manejar la Reserva Monetaria Internacional y ya la Contraloría ni la Superintendencia de Bancos no tiene ninguna facultad para poder intervenir y controlar el uso y el manejo de esa Reserva Monetaria Internacional, que queda simplemente a criterio de esa junta cuyas características estamos mencionando que las tiene, ¿no es cierto? Una junta de ex altos funcionarios del sistema financiero privado. Ahora, ¿por qué se establecen dos juntas? Porque en el gobierno de Rafael Correa se creó la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Y ahora en Así. la Ley de Defensa de la Dolarización se crean dos juntas, una de Política y Regulación Monetaria y la otra de Política y Regulación Financiera. ¿Cuál es el sentido de separar lo monetario de lo financiero? Mire, realmente nadie entiende, ¿no? Porque además el Banco Central es el ente ejecutor, de acuerdo con la Constitución, de las políticas monetaria, cambiaria y financiera. Sin embargo, aquí se crea la Junta de Política Monetaria, cuyo ente ejecutor sería el Banco Central. La Junta de Política y Regulación Financiera, para lo cual se crea una secretaría. Es decir, una secretaría que va a ocuparse de la ejecución de esa política. Pero entonces, ¿qué? Van a duplicar el número de funcionarios, porque antes era el Banco Central, que además tiene el manejo de la información, o sea, ya tiene un acumulado. Pues van a crear una secretaría para la política financiera. Es decir, yo no sé por qué esto, porque se objetó esta parte en la Asamblea, ¿no? Objetaron esta parte. ¿Por qué una Junta de Política Monetaria y una Junta de Política Financiera? Pero se ha mantenido, ha sido aprobado finalmente la existencia de estas dos juntas, la Junta de Política Monetaria y la Junta de Política Financiera. Es inexplicable por qué razón se crearon esas dos juntas, porque tradicionalmente en el Banco Central había una junta monetaria, que es la que se ocupaba de todo lo monetario, crediticio, cambiario y financiero. Así es, habría que preguntarles realmente a los autores por qué insistieron en mantener esta separación de las juntas entre el tema monetario y lo financiero. Ya, ahora, en una entrevista usted señaló que con la aprobación de la Ley de Defensa de Dolarización, los bancos tienen todo, incluso un gobierno, ya no con intermediario directo, sino un banquero sentado en el Palacio de Carondelet. Tienen el gobierno y la ley que les faculta hacer y deshacer con el Estado. ¿Es tan grave esta aprobación de esta ley? O sea, a mi juicio es una ley que, como lo repito, pues no es una ley para defender la dolarización como lo dice, ¿no? Ujú. Sino que es una ley que deja las puertas abiertas y tenemos experiencias, no solo en el país, sino fuera del territorio nacional. En el caso de Argentina, lo que sucedió con el gobierno de Macri, esta ley, desde luego, es en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No sé hasta qué punto el Fondo Monetario Internacional incide y hasta qué punto son los grupos de poder internos. En el caso de Argentina también se eliminaron las restricciones a la salida de capitales. ¿Y qué es lo que sucedió? El Fondo Monetario concedió un crédito de 55 mil millones de dólares. Se desembolsaron, es decir, se entregaron 45 mil millones de dólares, pero se estima que fueron entre 80 y 100 mil millones. Entonces, incluso el gobierno argentino, el nuevo gobierno, después de Macri, el mismo Macri primero tuvo que poner restricción, impuesto, llegando casi al 30%, impuesto a la salida de divisas para parar la fuga de capitales. Y luego el nuevo gobierno está tratando incluso de enjuiciarle al Fondo Monetario Internacional por haber obligado a estas medidas de eliminación de restricciones, ¿no es cierto?, que generaron, que produjeron, que facilitaron la fuga masiva de capitales. En el caso de Argentina, como tiene una moneda nacional, la fuga de capitales da lugar a una devaluación violenta de la moneda. Y la devaluación significa empobrecimiento masivo, es decir, toda la población pierde capacidad adquisitiva en términos de divisas.
y por supuesto, como fue acompañada de una apertura comercial que también el nuevo gobierno está anunciando tratados de libre comercio hasta con China, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas que en este momento, antes del tratado de libre comercio, ya están en riesgo de quiebra, ¿no es cierto? Sobre todo, Después de nos ha esta reportado el INEC, pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor empleo generan, ya han quebrado o están al borde de la quiebra. Pero si se les quiere poner a competir con empresas que están recibiendo apoyo en sus territorios, porque están recibiendo apoyo en sus territorios, o de países que tienen una moneda que se devalúa. Vemos lo que sucede cuando Colombia o Perú devalúan su moneda, vemos masas de ecuatorianos yendo a comprar porque los productos en esos países se abaratan. Entonces, esos son los riesgos que estamos enfrentando. Ahora en Digamos, Argentina tienen moneda, digamos, pueden así, moneda propia. Una situación similar en el Ecuador, ¿cuál es el desenlace? una situación similar es una fuga masiva, habría iliquidez, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Si es que la economía se sigue deteriorando, el Estado pierde ingresos, porque son los ingresos del Estado son los impuestos. Si el ingreso no tiene impuestos, ¿qué pasa? Tiene que seguir despidiendo empleados públicos, aun cuando en este momento, antes de esta ley, ya nos habían mencionado que hay un déficit de aproximadamente de 8.000 millones de dólares, es lo que he leído de parte de estimaciones del ministro de Finanzas. Y quiere decir que entonces, a ver, ¿cómo financió? El anterior gobierno se endeudó. El nuevo ha dicho que va a ir por la línea de la austeridad, es decir, ¿qué va a hacer? Va a despedir más empleados públicos, va a tratar de reducir el gasto para disminuir el déficit, porque no se va a ir por la otra línea factible, que es aumentar las recaudaciones impositivas, ¿no es cierto? Cobrando, por ejemplo, a todas las empresas que a este momento hay alrededor de 1.500 millones de dólares de impuestos que no han sido pagados al SRE. Entonces, en lugar de cobrarles, evitar o disminuir la evasión fiscal. El Ministerio de Finanzas tiene estimaciones sobre la evasión fiscal, pero no se van a ir por ese lado de aumentar la recaudación de la evasión o eliminar las exoneraciones, por lo menos una parte de las exoneraciones tributarias. En la mal llamada ley de fomento de la producción, el gobierno actual no solamente que concedió grandes exoneraciones tributarias, sino además las remisiones de intereses, multas y recargos, ¿no? Usted recordará. Pero las exoneraciones tributarias estimadas por el propio Ministerio de Finanzas en el año 2000 llegaban alrededor de 7.000 millones de dólares. Recordemos, 7.000 millones de dólares, una cifra superior al monto del crédito que el Ecuador está pidiendo o negoció con el Fondo Monetario Internacional, 6.500 millones de dólares. Una de cuyas condiciones para un desembolso de alrededor de 400 millones de dólares es precisamente la aprobación de esta ley mal llamada de defensa de la dolarización, ¿no es cierto? Entonces, ¿por dónde se va a ir el actual gobierno? No se va a ir por el lado de recaudar los impuestos, y ha dicho además que no va a aumentar impuestos, sino que se va a ir por el lado de la austeridad, o sea, reducir gasto. ¿Cómo reduce gasto? Despidiendo empleados públicos o reduciendo la inversión pública, que ya está reducida a su mínima expresión. ¿Qué impacto tiene eso en la economía? Que se restringe la actividad económica, porque el gobierno, el Estado ha venido siendo el gran contratista. En condiciones de crisis o de recesión, el capital privado históricamente más bien sale. Es decir, esto es ya histórico, ¿no es cierto? El capital privado no va a los países en crisis, sino que fuga de los países en crisis. Entonces tenemos una situación muy compleja en la que además las leyes que se están aprobando no ayudan para poder salir de la recesión o, no sé, ¿cómo va a crear el gobierno? El nuevo presidente ofreció la creación de 250.000 empleos. Bueno, ¿cómo va a crear los 250.000 empleos? ¿No es cierto? Pero claro, ese es un ofrecimiento que también hizo el gobierno de Moreno y que no los creó, más bien desempleó. Ahora, justamente en ese marco también esta ley, y es uno de los aspectos que también me preocupan, es cómo queda la economía cooperativa. Y entiendo que se establece la necesidad de que las cooperativas
se fusionen y entiendo que sobrevivirían únicamente las cooperativas grandes. Es el otro problema que realmente, mire, uno no entiende, ¿no? ¿Por qué es que se agarran tanto? Bueno, sí se entiende, las cooperativas han crecido en los últimos años, tanto que representan aproximadamente 30% de los depósitos, ¿no? En las cooperativas. Mm. Entonces, en esta ley les igualan las condiciones que tienen que cumplir las pequeñas, incluso las cajas de ahorro, con las grandes, porque ya las grandes, las cooperativas tipo A, ya tenían un tratamiento similar a los bancos, pero las demás, incluso en la Constitución se establece que deben tener un tratamiento diferenciado, que deben haber normas especiales. Sin embargo, en esta ley les ponen condiciones de patrimonio técnico, por ejemplo, que son imposibles de cumplir. Claro, ¿qué es lo que están entonces empujándoles o a fusionarse o a desaparecer? Pero ¿qué daño hacen al conjunto de la economía? Porque sobre todo los sectores más alejados, los más apartados, hay organizaciones incluso de grupos de mujeres Ujú. que manejan sus ahorros, cajas comunales, que manejan los ahorros pequeños que tienen para realizarse préstamos entre ellas, con tasas de interés incluso elevadas, pero que al final esas utilidades se reparten entre todas las mujeres de esa caja comunal. ¿En qué le estorba al sector financiero privado que existan estas unidades? ¿En qué le estorba al gobierno? Más bien le ayuda, porque mejora la economía popular. Pero sin embargo, en esta ley es como que quisieran eliminarlas. Es decir, todo el pastel financiero solamente para la banca, pero resulta que la banca no llega a esos segmentos de población, ¿no es cierto? Donde se crean esas asociaciones, a veces apoyados incluso por iglesias. Yo hice un trabajo, una consultoría para la CEPAL, para saber qué pasó con el sistema financiero después de la crisis financiera del 99, y fue impresionante la forma en la que reaccionó la población, creando cooperativas familiares, por ejemplo, ¿no? Eh, Pequeñas cooperativas familiares, pero que significan un círculo de ayuda para las familias, entre ellas, estas cajas comunales, asociaciones de mujeres para manejar sus ahorros. Esto todo quedaría al margen de la ley porque no pueden cumplir las normas que les están exigiendo aquí. Además de que les prohíben que reciban ningún tipo de donación y muchas de esas cajas reciben donaciones de iglesias extranjeras, de organizaciones no gubernamentales. Entonces, allí yo realmente no entiendo, digo, ¿cuál es el objetivo de impedir que la población tenga sus propias formas de autoayuda, es decir, de ayudarse entre ellos? Porque el objetivo de esas organizaciones no es la rentabilidad financiera, el objetivo es la ayuda mutua para solventar las necesidades que tienen. Eh, pero eso es lo que hace esta ley también, ¿sí? Afecta completamente, a pesar de que en la última reforma algo flexibilizaron, ¿no? Porque en la primera era, uno leía y decía, pues que les están matando. O sea, lo que les están diciendo, ustedes están al margen de la ley, porque no pueden cumplir los requisitos que les están exigiendo. Eso se podría entender en competencia con un banco del barrio. Es decir, en competencia es que el Banco del Barrio no sé en qué medida concede créditos. Mire, los créditos que conceden con tasas de interés autorizadas, el microcrédito, tiene unas tasas bárbaras, ¿no? Imagínese usted 30% de interés en una economía que está en recesión. O sea, ¿de dónde va a sacar una utilidad de por lo menos el 40% para el 30% pasarle al banco? Pues es absurdo, o sea, es una tasa de usura. Y ese es un tema que está pendiente, ¿no? Lamentablemente aquí es otra falencia del gobierno del expresidente Correa. Tampoco hizo ninguna reforma financiera, ¿no? O sea, reformas en este Código Orgánico Monetario se reformó, pero se creó esa junta de política que puso unas tasas máximas tan elevadas que era difícil que se pasen de la tasa. Y luego, cuando hubo abundancia financiera, no exigieron una rebaja de esas tasas, no bajaron las tasas de interés. Si hablaban de una nueva arquitectura financiera internacional a nivel de América Latina. Y alguna vez que yo les pregunté, ¿y por qué no hablamos de una nueva arquitectura financiera local? Pues sobre lo cual sí tenemos competencia, porque es bien fácil aconsejar a los vecinos, pero a ver, pues revisemos aquí adentro los costos financieros, porque hay un margen tan alto entre tasa activa y pasiva, ¿no? La tasa que el banco cobra
a quienes piden un préstamo y la tasa que el banco paga a los depositantes y a los ahorristas. Son márgenes excesivos, considerado con esos márgenes a nivel internacional. Pero lamentablemente aquí también uno de los sectores beneficiarios de toda la época de auge y aún de la crisis ha sido el sistema bancario financiero, ¿no? El año pasado, el 2020, por ejemplo, las utilidades que reportó el sistema bancario, uno de los pocos sectores que seguía con utilidades, toda la economía mal, menos el sistema financiero muy bien, con grandes utilidades. Esto quiere decir que algo anda mal, pues. No hay autoridad que esté manejando la política monetaria y financiera. Y claro, ahorita con esta ley se garantiza que no va a haber, además, porque quienes van a manejar la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera son personas cercanas a la banca. A la banca. Ahora, una vez, digamos, está aprobada la ley por la Asamblea Nacional, con seguridad el Ejecutivo la dará paso porque por tema de tiempos creo que no le alcanza para vetarla. ¿Quién debería enviar los nombres de los candidatos a dirigir dichas entidades? ¿El gobierno de Moreno o el gobierno de Lazo? Yo creo, miren, que si había un poco de delicadeza, no debieron ni siquiera tratar esta ley en vísperas de retirarse, ¿no es cierto? Porque ya están nombrados los nuevos legisladores, ya está electo el nuevo presidente y sin embargo la actual asamblea está aprobando una ley que no va a regir durante su periodo y el nuevo gobierno seguramente va a enviar nombres de quienes van a manejar la política monetaria, cambiaria y financiera y crediticia en el nuevo gobierno. En realidad no debieron haber tratado esta ley. O sea, no debieron haber tratado esta ley por respeto a las nuevas autoridades, por respeto al pueblo ecuatoriano en pandemia, pues cómo van a aprobar una ley en la que le prohíben que el Estado tome ni un solo recurso y que no tenga ninguna forma de financiamiento, es decir, cuando está requiriendo los recursos para atender la pandemia. Y cuando esa necesidad de que el Estado atienda la pandemia es una necesidad que tiene un enorme impacto económico, es decir, el propio sistema financiero no visualiza que si la crisis se profundiza, sus deudores no van a poder pagar las deudas. Y entonces, ¿quién va a tener problemas? Los bancos, claro, por eso están creando una ley en la que dice, bueno, la cartera mala, tome Banco Central, pues, y luego Ministerio de Finanzas, ya está, resuelto, ¿no es cierto? Pero no es una resolución, o sea, una profundización de la crisis no beneficia a nadie, ¿no? Entonces, no debió, en condiciones de pandemia, por respeto al pueblo ecuatoriano, no debió haberse tratado esta ley en este momento. Es absolutamente improcedente. Y claro, no, veamos hasta dónde llegan, ¿no? Si es que el señor presidente va a tener la delicadeza de decir, bueno, nombre usted, señor Lazo, o si le va a preguntar quién es que a quiénes quiere que nombre, ¿A quién que es la pongo? otra alternativa. Claro, así es. Ahora, ¿quedan, digamos, vías legales todavía para, de alguna manera, desmontar esta ley? ¿Cree que sea posible, por ejemplo, que confluyan UNES, Pachacute, Gueidé para desmontar la ley? Por lo que se ve, mire, lamentablemente esta ley no fue aprobada solamente por Partido Social Cristiano y Creo y Alianza País, ¿no es cierto? Que son los que han venido aprobando las leyes del último gobierno, con lo cual se pone en evidencia que ahí hubo un acuerdo. Quienes estuvieron co-gobernando fueron el Partido Social Cristiano, Creo y Alianza País, es decir, el partido del gobierno. Pero en esta ley, lamentablemente y tristemente, se juntaron los Pachacuti. Y esto, créame que yo no entiendo. Digo, bueno, se ve que hay algún tipo de acuerdo, ¿no? Porque ¿cómo así los Pachacuti votan por una ley que beneficia exclusivamente al sistema bancario? Eso quiere decir que Pachacuti y la izquierda democrática, algunos de ellos han votado también a favor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hay un acuerdo. Antes de que sean gobierno ya llegaron a algún acuerdo para aprobar esta ley. Entonces, ¿quién le va a bajar a esta ley después? No habría los votos solamente con los otros legisladores. Esa ley está ya prácticamente, va a entrar en vigencia, ¿no? Cuando Claro. sea sancionada por el presidente.
Ya veremos cuáles son los defectos. Entonces, muchísimas gracias, doctora Salgado. Le agradezco siempre por A su usted, claridad muy gentil. y su forma didáctica de explicarnos estas leyes económicas. Ojalá, ojalá, espero que así sea. Gracias a usted por la oportunidad. Muchas gracias.